Ah, buenas tardes. A continuación sobre los síndromes geriátricos, en este caso la malnutrición. Bueno, tenemos que la malnutrición es una carencia y el desequilibrio de la ingesta calórica y de los nutrientes en una persona. Esta puede ser causada por un consumo insuficiente o por un desequilibrio de los macronutrientes como lo son los hidratos de carbono y las proteínas que nos van a ayudar a aportar la energía, o como una deficiencia de los micronutrientes, los cuales serían las vitaminas y los minerales, los cuales van a ser necesarios para ayudarnos al crecimiento y al desarrollo tanto físico como cognitivo. Bueno, dentro de los signos y síntomas que puede presentar un adulto mayor con malnutrición, se encuentra la pérdida de peso, la debilidad muscular y pérdida de su fuerza, una disminución de su masa ósea, un sistema inmune débil, pueden llegar a presentar y desarrollar anemia, cansancio y fatiga, depresión, una mala recuperación de sus heridas y problemas de memoria, así como también se les aumenta la pérdida de memoria progresiva y la posibilidad de sufrir algún tipo de demencia incrementa. Bueno, algo importante que se tiene que hacer también en estos casos es la exploración física, en donde buscamos una evaluación integral en los pacientes, que vamos a evaluar los aspectos físicos, mentales, emocionales, sociales y nutricios, en donde también es importante identificar si los pacientes presentan prótesis dentales, si tienen caries, laceraciones bucales, boca seca, trastornos deglutorios. Esto porque puede ser una causa de que el paciente no esté comiendo adecuadamente y pues presente la malnutrición. También es importante valorar o evaluar la antropometría, que es con el peso, la talla, la altura de la rodilla, que esta se utiliza en los casos en donde el peso y la talla sean muy difíciles de evaluar, el índice de masa corporal, la circunferencia media del brazo, pantorrilla y cadera, la cintura y el índice de cintura a cadera. Ahora vamos a tener algunos puntos en los que nos van a decir cuándo mandar al departamento de nutrición a los pacientes. Aquí principalmente es cuando se tenga una pérdida de peso de más del 5% en 30 días o más del 10% en 6 meses sin que se tenga una causa aparente. Un índice de masa corporal de menos de 18 y también cuando el paciente no consuma o consuma menos de un cuarto de los alimentos diarios durante un periodo de 7 días. También es importante pues que todos los pacientes adultos mayores pues tengan este control o seguimiento en nutrición para la evaluación y control de pues del estado nutricional que presente. Como ya lo mencioné también cuando se tenga el índice de masa corporal menos de 18, también en los casos en los que el paciente sea obeso con un IMC de más de 30, también el paciente cuando tenga alguna comorbilidad que esté descontrolada. Bueno, y ahora como tal, para valorar el diagnóstico de malnutrición, es importante tener en cuenta los diferentes factores como el interrogatorio, la exploración física, las escalas de evaluación nutricional, la valoración antropométrica y los parámetros analíticos que serían descritos como los parámetros de laboratorio, ya que un conjunto de estos nos dará una mayor certeza sobre el diagnóstico del paciente. Tenemos las escalas de valoración nutricional, de las cuales la primera es el MNA, la cual es una escala que nos va a ayudar tanto a la detección de la desnutrición como también para valorar los pacientes con factor de riesgo para presentarla. Esta consta de 18 ítems y se va a dividir en dos fases, la fase de cribado y la fase de valoración. En cuanto a la fase de cribado, esta va a estar compuesta por seis preguntas y se va a tener un valor máximo de 14 puntos. Se considera que cuando el paciente tiene más de 12 puntos en este apartado, cuenta con un estado nutricional satisfactorio, por lo que ya no es necesario seguir con la prueba. En caso de que tenga menos de 11 puntos, se considera que tiene una probable malnutrición, por lo que se debe de continuar con la segunda fase. En la fase de valoración, esta va a estar compuesta por los 12 parámetros restantes y esta va a tener una puntuación máxima de 16. Al final de la prueba se deben de sumar tanto los puntos de la fase 1 como de la fase 2 y eso nos va a dar una puntuación del paciente. Tenemos que una puntuación mayor de 23.5 se considera que el paciente tiene un estado nutricional satisfactorio y se recomienda repetir las pruebas cada 3 meses. Tenemos que una puntuación de 17 a 23.5 va a considerarse como un paciente que cuenta con un riesgo de malnutrición, por lo que se recomienda que se implementen medidas para mejorar el estado nutricional. Asimismo, si tiene una puntuación menor a 17 puntos, es importante ya considerarlo como malnutrición, por lo que se debe de iniciar con un tratamiento para que el paciente pueda recuperar sus calorías. Esta es la escala que les menciono. Los primeros 6 puntos van a ser la evaluación del cribado y los 12 restantes van a ser la segunda fase, que es la fase de valoración.
Ahora tenemos el Determined Checklist, la cual como tal va a valorar el riesgo que tiene el paciente para sufrir malnutrición. Tenemos que esta va a ser también por puntuaciones. La puntuación del 0 al 2 va a indicar un riesgo leve para presentarla y esta se recomienda estarla revalorando cada 6 meses. Una puntuación de 3 a 5 va a considerarse como un riesgo moderado y es importante que en este punto el paciente trate de mejorar todos sus hábitos nutricionales para evitar la malnutrición y se debe revalorar cada 3 meses. Asimismo, ya cuando cuentan con una puntuación de 6 o más, se considera un riesgo alto de malnutrición y como tal ya se debe diagnosticar y tratar el problema nutricional. A continuación tenemos la valoración global subjetiva. Como dice el nombre, es subjetivo. Es válido para pacientes geriátricos hospitalizados como ambulatorios, en este caso oncológicos o con insuficiencia renal terminal. Se basa en el aspecto de la historia clínica y la exploración física y se clasifica en normonutrición, malnutrición moderada, si la pérdida de peso al 10% en los últimos 6 meses o la reducción de ingesta en las últimas 2 semanas y pérdida del tejido subcutáneo. También está en la malnutrición severa si es la pérdida de mayor al 10% en los últimos 6 meses o con edema y pérdida de la severidad del tejido subcutáneo y muscular. A continuación tenemos el Malnutrition Initial Screening Tool, que es con pacientes con riesgo de desnutrición. Se enfoca en, como pueden ver en la tabla de la derecha, en el IMC, la pérdida de peso en los últimos 3 a 6 meses y el efecto de la enfermedad aguda. Y dependiendo de las categorías, ya sean bajo, medio o alto, se ve cómo se trata el paciente, como dice en la tabla. Siguiente, por favor. A continuación tenemos el Nutritional Risk Screening, que evalúa la presencia de desnutrición en pacientes hospitalizados y se enfoca en 3 variables, en el IMC, la pérdida ponderal reciente y cambios en la ingesta alimentaria. Se debe tomar en cuenta la enfermedad subyacente y su severidad y se clasifica desde ausente hasta severa, como por ejemplo la tabla de la derecha es sobre la fibrosis cística. A continuación tenemos el Geriatric Nutrition Risk Index, que predice el riesgo de mortalidad en pacientes de la tercera edad. Esto es recomendado cuando la MNA no sea aplicable o como complemento en pacientes hospitalizados. Y pues la fórmula requiere de la albúmina, como pueden ver en el tercer apartado, requiere de la albúmina, del peso del paciente presente y su peso ideal. Y pues dependiendo del resultado se va a clasificar en riesgo, en sin riesgo hasta riesgo alto. Y finalmente tenemos otras herramientas de despistaje y valoración nutricional. En enfermería se usan varias escalas, pero aquí tenemos un par de. Aquí se usan como el cribado nutricional en enfermería, la escala de valoración de riesgo nutricional, el Payet Nutrition Screening Scale y Nutrition Risk Assessment, entre otros. Y también tenemos el pronóstico nutricional, que se usa cuando hay exámenes de laboratorio. En este caso tenemos el índice pronóstico de nutrición e inflamación y el índice de pronóstico nutricional e índice de riesgo nutricional. Bueno, continuamos con las escalas de valoración antropométricas. Iniciamos con el peso, el cual es el primer síntoma referido que nos hace sospechar de la existencia de desnutrición. Se calcula por la siguiente fórmula, la cual es pérdida de peso en porcentaje, es igual al peso habitual menos peso actual, entre peso habitual por 100. Pero en pacientes que se encuentran encamados o invalidantes se calcula con las siguientes fórmulas. Una es para mujeres y otra es para hombres. Y ahí las agregué. Ahora la talla. La talla, sabemos que la altura decrece con la edad de 1 a 2.5 centímetros por década debido al adelgazamiento vertebral, compresión de los discos vertebrales, cifosis, osteomalacia, osteoporosis, entre otras enfermedades. En pacientes con patologías invalidantes o encamados también existe una fórmula que se conoce como Chumlea, en la cual pues vamos a calcular a partir de pues estos índices. También aquí es para las mujeres y para los hombres y también las agregué a partir de la altura de la rodilla. El índice de masa corporal o índice de Quetelet, todos conocemos esta fórmula, es el peso en kilogramos entre la talla en metros cuadrados. Según la OMS, en mayores de 65 años, los rangos establecidos son de 24 a 30 kilogramos entre metros cuadrados, porque los valores fuera de este rango aumentan la morbimortalidad, ya sea en desnutrición u obesidad o sobrepeso. Y hablando sobre los pliegues cutáneos, bueno, esto tiene una correlación directa con la grasa corporal total.
Y bueno, este también se puede determinar en los pliegues, este se puede medir en los bicipital, suprailíaco y abdominal, y en el ansiado puede aportar una estimación adecuada por varias causas. Y bueno, cuando se encuentra dentro del percentil 50 se considera normal, inferior al 25 se habla de una desnutrición moderada, y se considera grave en los casos en que se sitúa por debajo del percentil 10, que esto se va a ver en una tabla más adelante. Bueno, aquí lo importante es acerca de la circunferencia del brazo, del no dominante. Esta circunferencia muscular del brazo no dominante y la circunferencia de la pantorrilla, esto refleja la reserva proteica en el músculo. Y bueno, lo que debemos saber en esta diapositiva es que se toma en cuenta desde la circunferencia muscular del brazo, que sería el perímetro braquial, el área muscular del brazo, y bueno, siguiente, por favor. Y el área del brazo. Bueno, aquí se tiene que resaltar que en la circunferencia abdominal, esta está especialmente indicada en la valoración de pacientes con obesidad, que es un predictor independiente del riesgo de diabetes tipo 2 o enfermedad coronaria, hipertensión arterial en ancianos, con puntos de corte específicos para cada sexo. En el caso de los hombres se indica un riesgo por encima de los 102 centímetros y en las mujeres por encima de 88-89 centímetros. Y bueno, lo que les mencionaba acerca de los percentiles, que en 50 se considera normal, inferior a 25 es nutrición moderada y por debajo del percentil 10, una grave. Bueno, y ahora tenemos los parámetros analíticos, los cuales consisten pues en los laboratorios que se le realizan al paciente. Tenemos que la albúmina es un marcador de desnutrición, pero este también generalmente puede estar disminuido con la edad. Cada década va a disminuir entre un 3 a un 8%, por eso es importante que consideremos que un valor menor a 3.5 gramos sobre decilitros ya se va a considerar como desnutrición y en caso de que sea un valor de menor a 2.1 se va a considerar como una desnutrición grave. Tenemos asimismo que el colesterol, dependiendo la cantidad o en la que se encuentre o el valor que se encuentre, va a ser el tipo de desnutrición, si es leve, moderado o grave. Asimismo, la transferrina, si se encuentra por menor de 175 miligramos sobre decilitro, se va a considerar ya como una desnutrición, y menos de 100 miligramos sobre decilitro se va a considerar como una desnutrición grave. Asimismo, los linfocitos, dependiendo la cantidad de células sobre milímetro que se encuentren, vamos a clasificarla como leve, moderada o grave, y asimismo se van a encontrar hormonas disminuidas como la leptina y la IGF-1. Bueno, el tratamiento aquí lo importante pues es resolver lo de la dieta del paciente, en el que se van a dar suplementos nutricionales orales, la dieta, los suplementos energéticos y proteicos. Aquí pues el objetivo es incrementar el aporte energético y proteico, proporcionar un plan de alimentación que esté balanceado tanto de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, donde los carbohidratos van a ser el 50%, las proteínas el 20% y las grasas el 30%. Y aquí lo que queremos lograr es que se aumente el 25% del requerimiento energético total, calculado a partir de 30 a 35 kilocalorías por kilogramos al día. Y para el déficit de las proteínas tenemos que aumentar la ingesta de 1.5 a 2 gramos por kilogramos al día. Aquí unas recomendaciones para la nutrición del adulto mayor. Tenemos que evitar que los alimentos tengan nutrientes como azúcar de mesa y harinas refinadas. También debemos de evitar los hidratos de carbono simples. Es importante también que tanto el cuidador del paciente adulto sepa la dieta al pie de la letra junto con pues, el paciente para que se tenga este apego. También el incluir multivitaminas, calcio, vitamina D, vitamina B, ácido fólico, esto ya depende de los requerimientos que necesite el paciente. Tenemos que iniciar la dieta fraccionada, ir aumentando pues consecutivamente para que el paciente sí tenga este apego. Promover la asistencia alimentaria, una dieta rica en fibra para normalizar la función intestinal, ya que pues estos pacientes van a tener este tipo de consecuencias. Y pues promover el ejercicio regular, pues para también incrementar la masa muscular y estimular a que se dé el apetito y el paciente pues pueda ingerir los alimentos de la manera correcta. Bueno, para las vías de administración tenemos lo que son 4 principalmente. Tenemos lo que es la sonda nasogástrica. Este es pues el tipo de nutrición enteral que más se usa y pues se recomienda en nutriciones que van a ser de una corta duración y sobre todo cuando los pacientes no tengan un riesgo de reflujo gastroesofágico. Después tenemos lo que es la sonda nasoyeyunal. Esta pues se usa cuando existen alteraciones anatómicas o funcionales del mismo estómago o si el paciente tiene algún riesgo de broncoaspiración. Después tenemos lo que es la sonda de gastrostomía. Esta se recomienda para los pacientes que necesitan una nutrición enteral que va a ser de más larga duración, que sería mayor a entre 4 y 6 semanas. Y pues esta se recomienda en pacientes que tengan enfermedades crónicas o progresivas. Y por último tenemos la sonda de yejunostomía. Esta básicamente pues
una nutrición enteral de larga duración, y para los pacientes que tengan riesgo de aspiración o que hayan cursado con una pancreatitis recientemente.